La hidrografía es una rama de la geografía que consiste en la descripción y el estudio sistemático de los cuerpos de agua planetarios, especialmente de los recursos hídricos continentales. Por su campo de estudio, la hidrografía se vincula con otras ciencias geográficas, en particular con la geomorfología, la hidrología y la climatología. ¿Qué tipos existen? En el estudio de las aguas continentales, las características hidrográficas importantes de los ríos son caudal, cuenca, vertiente hidrográfica, cauce o lecho, régimen fluvial, dinámica fluvial, erosión, sedimentación fluvial, tipos de valles y pendientes. Hidrografía argentina. La hidrografía argentina estudia los cuerpos de agua naturales del país, que incluyen ríos, lagos, humedales, campos de hielo y aguas subterráneas, además de los creados por la acción del hombre, como embalses y canales. Los ríos argentinos se agrupan en 3 cuencas, o vertientes: lo de la vertiente del Atlántico, que desaguan en el mar argentino, los de la vertiente del Pacífico, y por último, los pertenecientes a las diversas cuencas endorreicas. Clasificación de cuencas. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas dan al mar a través de un río o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Las principales características de una cuenca son: la curva de las cotas superficiales. Es una indicación del potencial hidroeléctrico de la cuenca. El coeficiente de forma, que da indicaciones preliminares de la onda de avenida que es capaz de generar. Definición de cuencas. La clasificación de cuencas puede establecer caudura. En este caso, se pueden clasificar en exorreicas, endorreicas y arreicas. Cuencas exorreicas. Las cuencas exorreicas son aquellas cuyo río principal desemboca en el océano. En nuestro país responden a 2 pendientes, la Atlántica y la Pacífica. Las más importantes corresponden a las pendientes del Atlántico, en las que desaguan los ríos de la Cuenca del Plata, las patagónicas y aquellas que se originan. La Cuenca Paraná del Plata es la más extensa de nuestro país y la que concentra una mayor cantidad de población. Ocupa una superficie de 3.200 millones de kilómetros cuadrados, más allá del territorio argentino. El río del Plata se forma por la unión de los ríos Paraná y Uruguay. Es un gran estuario. Su desembocadura está formada por un brazo que crece en amplitud y cuyo ancho es de 220 kilómetros cuadrados. Los ríos patagónicos de la vertiente atlántica nacen en las cumbres cordilleras, donde bajan encajonadas y atraviesan las mesetas patagónicas. Las cuencas arreicas son las que no se presentan en tanto se forman en áreas áridas donde los cursos de agua son temporarios y suelen perderse por evaporación e infiltración. Estas cuencas se encuentran al nordeste de Santiago del Estero. Las más conocidas se encuentran en las zonas semiáridas de las provincias del Chaco y La Pampa. Cuencas endorreicas. Las cuencas endorreicas son las que no tienen salida, que desembocan en un lago o una laguna. La cuenca endorreica más importante de nuestro país es la del río Desaguadero. La Cuenca del Plata es la parte de América del Sur drenada por el propio Río de la Plata y sus afluentes. Cubre un área de unos 3.170.000 kilómetros, lo que la convierte en la quinta del mundo, por detrás del Amazonas, Congo, Nilo y Mississippi. ¿Dónde nace la Cuenca del Plata? El Río de la Plata posee una superficie de 35.000 kilómetros. Nace de la confluencia del brazo principal del río Paraná con el río Uruguay. La Cuenca del Plata es, por su extensión geográfica y por el caudal de sus ríos, una de las más importantes del mundo. Ocupa la quinta parte de Sudamérica, abarcando territorios como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El conjunto fluvial de la Cuenca del Plata forma el principal sistema de recarga del acuífero guaraní,
una de las mayores reservas continentales de agua dulce en el mundo. La Cuenca del Plata tiene 3.200.000 kilómetros cuadrados, en la que se destacan el río Paraná, uno de los más caudalosos del mundo, y los ríos Paraguay y Uruguay. Este conjunto hidrográfico desemboca en el río de la Plata y por intermedio de este en el Océano Atlántico. El caudal medio de la cuenca es de 23.000 metros cúbicos. En la cuenca del río de la Plata se destacan 3 ríos. El río Paraná, que fluye a través de Brasil, Paraguay y Argentina, tiene una longitud de 4.880 kilómetros, que lo sitúan como el segundo río más largo de Sudamérica. Sus afluentes son el Alto Paraná, Paraná Medio y el Delta. El río Paraguay, un río largo del centro de Sudamérica, tiene una longitud de 2.695 kilómetros cuadrados. Sus afluentes son el río Pilcomayo y el Bermejo. Y por último, el río Uruguay, un río internacional de América del Sur. Nace en la Sierra Geral de Brasil y desemboca en el río de la Plata. Algunos de sus afluentes son Río Negro, Canoas, Aguapey, Gualeguaychú, etc. Pero la cuenca también tiene problemas ambientales. Algunos son la utilización de fungicidios y fertilizantes agroquímicos, la descarga sin tratamientos de desechos cloacales y de desechos industriales. Otros factores son las inundaciones, que arrasan toda la zona produciendo la pérdida de vidas humanas y grandes daños económicos. Cuenca del Desaguadero. El río Desaguadero es un río del este de Argentina. Posee una longitud de unos 1.498 kilómetros, constituyendo el tramo medio de su curso el límite entre las provincias de San Luis y Mendoza. Recibe varios nombres a lo largo de su curso, siendo su tramo más importante el que recibe la denominación Desaguadero. Nacimiento y curso. Nace en la ladera sur del Cerro del Nacimiento del Bonete, esto es en el noroeste de la provincia de La Rioja, a una altitud de unos 5.500 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera frontal que antecede a los Andes. En La Rioja, su sección inicial recibe consecutivamente los nombres de Río de Oro, Río Bonete y Río Jahue, y tras cruzar la quebrada de la Troya, Río Vinchina. Al ingresar a San Juan, cambia su nombre por el de Río Bermejo. En esta provincia recibe los aportes de los pequeños ríos La Troya y Huaco. Más adelante, siempre siguiendo una dirección sur-sureste y recorriendo el este de la provincia de San Juan, incorpora el río Jachal. Al llegar a las cercanías de los actuales confines de las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan, ingresa en un área de hundimiento, en donde recibe las aguas del río San Juan, y a través de este del río Mendoza, y las aguas de ambos han formado el Sistema de las Lagunas de Guanacache, un humedal prácticamente desecado desde fines del siglo XIX. Luego de superar esta parte de su recorrido, es cuando le dan por nombre el de Río Desaguadero, el cual es conocido a nivel de cartografía. Esto es debido a que se convierte en el desaguadero de las aguas de las mismas. Allí pasa a conformar una frontera natural que funge el límite entre las provincias con los nombres de Mendoza y San Luis. Al arribar a la provincia con el nombre de La Pampa, se lo conoce con el nombre de Río Salado. Sigue su camino. En los llamados desbordes, conjuntamente con el río Atuel, se forma un humedal llamado Bañados. Siguiendo su rumbo, hace paso por la designada laguna Urrelauquén, en donde nuevamente denominan su nombre como Río Curaco. Ya pasado su recorrido y llegando a su parte final, siendo que discurre como riego considerado como un oasis, dada la sequedad que es propia de esta zona, es cuando nuevamente se considera como el desaguadero.